Buenas noches, esta es la explicación de nuestro código para el rellenado de figuras poligonales. Entonces, inicialmente incluimos las librerías y todas estas variables que tenemos acá son variables que utilizo en varias funciones, entonces decidimos ponerlas globales. Estas son para organizar los puntos que se introduzcan. Y bueno, también tiene otras funciones, ya se explicarán. Para iniciar en el main, se ingresan las 10 coordenadas porque se necesitan 10 puntos, perdón, 5 puntos, entonces se necesitan 10 datos para las 5 coordenadas, se introducen por consola y aquí se escribe lo típico para poder graficar. Para salir rápido de estas, pixel es la que grafica los píxeles en sí, funciona como siempre ha venido funcionando y los mismos requiere lo mismo, X, Y y los colores. Y línea es el método para formar las líneas que se generen entre los puntos que se pusieron en el main. Ahora, el main está llamando a la función pinta vértices. Pinta vértices, pues es justamente eso, pinta los vértices de estos píxeles, entre estos píxeles con el método línea. Y luego llama a determinar valores. El método de determinar valores está explicado acá. Primero organiza los puntos en Y ascendentemente. Es decir, coge todos los puntos que se cogieron, que se pusieron en el main, pues que equivalen a la coordenada en y con el método burbuja se organizan en un vector que se llama Y organizado de menor a mayor. Y este ya fue un método que fue inventado por nosotros para poder organizar en un vector X posicionado el valor de las X. No están organizadas las X de menor a mayor, sino que están justamente en la posición que su, su coordenada Y está. O sea, es decir, simplemente es para que se pueda llamar al tiempo una X y una y pues con base a que Y esté organizado ascendentemente. Y aquí simplemente se muestran en consola, pues justamente eso. Se muestran las X y las Y. Como sabemos más adelante, la Y es la que está organizada. Y luego se separan los puntos a la izquierda y a la derecha del punto mínimo, ya que pues se necesita saber si necesito aumentar o disminuir el punto específico. Entonces pues se dividen. Em, Aquí se divide o a la izquierda, si cumple esta condición, o a la derecha. Y aquí simplemente se muestran organizadamente los puntos que están a la izquierda y a la derecha. Y aquí son unos puntos que se necesitan para un método que está más adelante. Bueno, justamente para este que se llama, que es relleno. El relleno es la que específicamente rellena las figuras. Entonces aquí simplemente muestra el intervalo en Y, es decir, el punto mínimo al punto máximo y donde va a iniciar la línea de rastreo, que en este caso sería el Y mínimo, el Y más bajo, que justamente para eso fue que se organizó, para saber el mínimo. Y aquí simplemente otra vez, aquí se necesitan varias variables, ya que se necesitan varios contadores, varios comprobadores, ya que pues hay varios casos de los puntos. Y entonces aquí simplemente se inicia este while, aquí es donde se genera todo, porque está en un while, ya que yo necesito que la línea de rastreo sea menor al límite en Y. Entonces, desde el punto, la Y mínima hasta el punto máximo, hasta la Y máxima prácticamente. Este while es el que prácticamente mueve la línea de rastreo. Entonces aquí inicia con los puntos que están a la izquierda y luego aquí están con los puntos que están a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita un punto en X inicial y un punto en X final, ya que necesita un intervalo. Y este intervalo se genera de la siguiente manera. Em, entonces, aquí, bueno, primero lo que hace es diferenciar si la línea de rastreo está en un vértice o no. Si está en un vértice, entra aquí, ¿sí? Aquí en consola saca donde sale la línea de rastreo. Y aquí simplemente dice que el punto inicial pues va a ser justamente ese punto. Pues ese punto es el vértice. Y aquí empieza a mover, empieza a modificar algunos contadores que son necesarios para las posiciones y de algunos vectores. Si esto, pues eso se va a cumplir
pocas veces, ya que no todos los puntos son vértices, siempre va a entrar a este de acá. Y aquí se comprueba son dos cosas. ¿Cuál es el problema? Que es que a veces a veces cuando se llega al punto máximo, por ejemplo, de la derecha, necesita, porque lo que va haciendo este programa es sacando las pendientes, va sacando las pendientes entre los puntos, pues de la izquierda y de la derecha. Pero cuando se llega al máximo de algún lado, necesitas conectarse con el máximo del otro lado. Por ejemplo, se llega al máximo de la izquierda, se necesita ahora conectarse con el máximo de la derecha. Pero como esos son, la izquierda y la derecha son dos vectores aparte, y necesitas saber en qué caso lo diferencia, ya que no siempre va a haber la misma cantidad de puntos a la izquierda o a la derecha. A veces puede haber 2 puntos o pueden haber 3 puntos y al otro lado solo uno. Entonces, pues necesitas ser capaz de diferenciar eso. Entonces, aquí es lo que diferencia. Esto se genera cuando ya se llega al punto máximo de, de un lado y se necesita conectar con el punto máximo del otro. Pero en los primeros casos simplemente va a ser es esto, que va a sacar es la pendiente, ¿sí? La saca en los puntos, por ejemplo, que están en la izquierda, entre los mismos puntos que están en la izquierda. Se necesita realmente el inverso, ya que se está moviendo, necesitamos saber cuándo se mueve en X. Aquí pido que saque la pendiente que está a la izquierda, en ese punto, en esa línea de rastreo. Y aquí al X inicial le sumo esa pendiente. Simplemente pongo pues la posición inicial de esa línea de rastreo. Luego entonces, cuando termina esto, hace exactamente lo mismo, pero ahora a la derecha. Pero aquí, como podemos ver, ahora se calcula es el punto final. Aquí el punto final, si es una vértice, o el punto final, pues si es un punto normal. Y aquí pues lo mismo, pero cuando, por ejemplo, si se llega a acabar primero en la derecha, ya que pues también nunca se sabe qué lado, izquierda o derecha, va a terminar primero de recorrer su punto máximo. Entonces pues hay que tener en cuenta todas las posibilidades. Y después de que se tenga el punto inicial y el punto final, que es lo que se pone aquí, simplemente se llama píxel justamente entre ese límite de x inicial a x final. ¿Y en qué punto? Pues justamente donde esté la línea de rastreo, que es una altura en Y. Y cuando termine de hacer todo esto, va a sumarle una a la línea de rastreo para que suba al siguiente y empiece a hacer justamente nuevamente todo lo que se necesita hacer. Y eso ya terminaría el código. Ahora vamos a depurar el programa. Ahora pausamos el programa, ya que empezó muy rápido a resolverlo, a depurarlo. Y muy rápidamente nos vamos a dar cuenta que aquí organiza ascendentemente las Y, 30, 70, 100, 180, 230, y coloca en un vector también organizado las X que le corresponde a las Y. No están organizadas, pero son las que le corresponde. Y luego, como podemos ver, divide en puntos a la izquierda o puntos a la derecha, también organizados, 30, 100, 230, 30, 70, 180. De esta forma tenemos ascendentemente todos los puntos organizados a izquierda a derecha, como podemos ver acá. Y aquí ya empieza simplemente a hacer, por ejemplo, el intervalo de Y, pues el máximo sería 230 porque es el punto más alto. Y el inicio de la línea de rastreo sería 31, ya que es el punto mínimo, como podemos ver acá en este 30. Pues le puse más 1 para que no crea conflicto. Y aquí en adelante empieza a generar todas las líneas de código, pues repetitivamente porque está en un ciclo while. Entonces, como podemos ver muy rápidamente, por ejemplo, dice dónde está la línea de rastreo, la pendiente de la izquierda, la posición inicial,
la línea de rastreo, la pendiente a la derecha, la posición final. Y esto simplemente lo que hace es graficar entre el punto inicial y el punto final. Es decir, se va repitiendo. Entonces, continuemos. Hasta que termina. Ahora entonces vamos a hacer uno más con una figura un poco más diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a poner a verificar esa figura. Como podemos ver, se puede con cualquier tamaño, prácticamente con cualquier figura. Y la termina de rellenar sin ningún problema en su totalidad. Ese es el código para rellenar figuras poligonales. Muchas gracias.